El sol de mediodía caía como plomo sobre el pavimento de la calle Juárez, justo frente a la imponente fachada de piedra volcánica de la Notaría Pública número 12. En el aire no solo flotaba el olor al escape de los camiones y al café de la esquina, sino una tensión eléctrica que hacía que los transeúntes apresuraran el paso al ver la camioneta negra, de vidrios polarizados y placas oficiales, estacionarse frente a la entrada. De la cabina descendió Regina, la primogénita. No vestía de civil. Llevaba el uniforme de gala del ejército mexicano, con las insignias de coronel brillando bajo el sol de la Ciudad de México como si fueran advertencias metálicas. Sus botas, perfectamente lustradas, marcaron un ritmo marcial sobre la banqueta. Tac, tac, tac. No era una mujer que caminara, era una mujer que avanzaba sobre territorio conquistado. Para Regina, la familia nunca había sido una unidad de amor, sino una estructura de mando mal ejecutada. Desde que se fue al colegio militar a los 18 años, había visto a sus hermanos, Julián y Mariana, como simples bajas colaterales de la vida civil. Julián, un músico frustrado que siempre olía a tabaco y desesperación. Y Mariana, una mujer amable pero de voluntad frágil que se había quedado a cuidar al viejo hasta su último suspiro en la hacienda Las Cruces. La hacienda era el núcleo del conflicto. Ubicada en las tierras fértiles de Querétaro, no era solo una propiedad. Era un imperio de viñedos y ganado que había pertenecido a los de la Garza por 4 generaciones. Pero el viejo, don Aurelio, había muerto hacía apenas una semana, y antes de que la tierra de su tumba terminara de asentarse, la guerra ya había estallado. Regina entró en la sala de espera de la notaría. El aire acondicionado apenas lograba mitigar el calor sofocante de la envidia. Julián estaba sentado en un sillón de cuero descarapelado, moviendo la pierna frenéticamente. Mariana tenía los ojos rojos, sosteniendo un rosario entre las manos como si fuera un escudo. «Llegas tarde», dijo Julián, tratando de que su voz no temblara. Regina ni siquiera lo miró. Se quitó la gorra de plato y la colocó sobre la mesa de centro con una precisión que rozaba lo obsesivo. «Llego exactamente cuando debo. En el ejército aprendemos que el tiempo es un recurso estratégico. Algo que ustedes, por lo visto, han desperdiciado toda su vida viviendo a expensas de mi padre. Eso no es justo, Regina», susurró Mariana con la voz quebrada. «Yo estuve ahí cuando él ya no podía ni sostener la cuchara. Tú solo mandabas coronas de flores desde la zona militar». Regina se giró con una lentitud depredadora. Sus ojos eran 2 pozos de acero frío. «Yo mandaba el dinero para pagar las cuentas, Mariana. Mandaba la seguridad. Mandaba el orden que este apellido requiere. Mi padre sabía que la hacienda necesita una mano firme, no poemas ni oraciones. Él sabía que solo uno de nosotros tiene la disciplina para que el apellido no se arrastre en el lodo de la mala administración. El conflicto era claro, el testamento de don Aurelio. Los rumores decían que el viejo, en sus últimos días de delirio o de una lucidez extrema que nadie comprendió, había hecho cambios de último minuto. Regina estaba convencida de que su padre le entregaría el control total. En su mente, ella no era una heredera, era la sucesora legítima de un trono. Julián y Mariana eran, a sus ojos, simples estorbos que debían ser liquidados con una compensación económica mínima para que ella pudiera convertir Las Cruces en un centro logístico o una empresa de exportación masiva. «Ustedes no entienden», continuó Regina, paseándose por la habitación pequeña como un león en una jaula de cristal. «La hacienda no es para vivir felices. Es una unidad de producción. Si la dividen, la matan. Si la dejan en manos de gente que no sabe lo que es el rigor, en 2 años será un fraccionamiento de interés social o una cantina en ruinas. Es nuestro hogar, Regina», replicó Julián poniéndose de pie. «No es un cuartel. Para mí, cualquier lugar donde haya un de la Garza es un puesto de mando», sentenció ella, cruzando los brazos sobre el pecho, haciendo que las medallas tintinearan levemente. «Y hoy voy a tomar el mando de Las Cruces. No me importa lo que crean que les corresponde. El honor de esta familia se defiende con eficiencia, no con nostalgia». En ese momento, la puerta de madera pesada del despacho principal se abrió. Un asistente joven, pálido y visiblemente nervioso por la presencia de la militar,
Asomó la cabeza. El licenciado los espera ahora. Por favor, pasen. Regina tomó su gorra, se la ajustó con un movimiento seco y caminó hacia la puerta sin esperar a sus hermanos. Julián y Mariana se miraron, compartiendo un presentimiento oscuro. Sabían que, para Regina, esa oficina no era un lugar de leyes civiles, sino el campo de batalla donde planeaba dar el golpe final. Ella entró primero, con el mentón en alto, lista para aplastar cualquier resistencia con el peso de su rango, sin sospechar que el derecho civil tiene emboscadas que ni el mejor estratega militar puede prever. La puerta se cerró tras ellos, dejando fuera el ruido de la ciudad y dando inicio a la lectura que cambiaría sus vidas para siempre. El escenario estaba listo, una oficina llena de libros antiguos, el olor a papel viejo y el silencio pesado de una sentencia que estaba a punto de dictarse. El despacho del licenciado Saldívar olía a una mezcla rancia de tabaco de pipa, papel antiguo y ese perfume barato de vainilla que usaban para limpiar los muebles de caoba. Era un espacio reducido, asfixiante, donde las paredes estaban tapizadas de códigos legales y tomos de jurisprudencia que parecían juzgar a cualquiera que entrara. Regina se sentó en la silla central, la que tenía el respaldo más alto, como si por instinto reclamara el trono. A su derecha, Mariana se hundía en su asiento, hecha un ovillo de nervios. A su izquierda, Julián tamborileaba los dedos sobre el antebrazo de madera, un tic que a Regina le irritaba como el zumbido de una mosca. El notario, un hombre que parecía haber sido tallado en la misma madera que su escritorio, comenzó a leer con una parsimonia exasperante. Cada mención de un lote de tierra, cada descripción técnica de las hectáreas de viñedo, cada inventario de las cabezas de ganado, era una gota de agua cayendo sobre la paciencia de la coronel. Y en cuanto a la maquinaria agrícola y las bodegas de almacenamiento ubicadas en el sector norte, la voz de Saldívar arrastraba las sílabas, como si disfrutara el suspenso. Regina sentía que la sangre le hervía bajo el cuello rígido de su uniforme. Para ella, esto no era un trámite, era una pérdida de tiempo operativa. Sus hermanos interrumpían cada tanto con preguntas sentimentales. ¿Eso incluye el viejo cobertizo donde papá guardaba su primer tractor? Preguntó Mariana con los ojos empañados. Por Dios, Mariana, estalló Regina, golpeando el descansabrazos. ¿Qué importa un pedazo de chatarra oxidada? Estamos hablando de la viabilidad económica de una empresa. Licenciado Saltis la nostalgia. Vaya al grano. ¿Quién se queda con el poder de firma y la administración total? El notario levantó la vista por encima de sus lentes bifocales. Sus ojos grises eran impasibles, dos piedras de río que no se dejaban mover por la corriente de la furia de la militar. Coronel de la Garza, la ley notarial exige la lectura íntegra para evitar impugnaciones futuras. Le ruego que mantenga la compostura en este recinto. Julián soltó una risita cínica, una de esas que siempre habían sacado lo peor de Regina desde que eran niños en la hacienda. Ya la oíste, mi coronel, se burló Julián. Aquí no estás en el cuartel. Aquí el que manda es el papel, no tus medallas. Papá sabía que eras una dictadora, por eso no te dejó las llaves del reino antes de morir. Ese fue el detonante. La mecha se consumió en un instante. Regina se puso de pie de un salto, una reacción física entrenada para el combate. La silla voló hacia atrás, impactando contra el librero con un estruendo que hizo que Mariana soltara un grito ahogado. Regina se inclinó sobre el escritorio del notario, apoyando las palmas de las manos sobre los documentos, invadiendo el espacio vital del anciano con una ferocidad que habría hecho retroceder a un batallón. Su rostro estaba a escasos centímetros del de Saldívar. El aire en la oficina parecía haberse agotado de repente. La vena en la sien de la coronel latía con una fuerza visible, rítmica, peligrosa. Su voz no fue un grito descontrolado, sino un bramido de mando, una orden absoluta que buscaba quebrar la voluntad de todos los presentes. Basta de este teatro burocrático. Rugió, y su voz retumbó en las paredes de la oficina, haciendo vibrar los cristales de los marcos. He pasado toda mi vida protegiendo este apellido mientras ustedes dos se dedicaban a dilapidar la dignidad de mi padre. No voy a permitir que un abogado de pueblo y dos parásitos decidan el futuro de las cruces. Yo soy la única que sabe lo que es el orden.
Yo soy la única que sabe lo que es el sacrificio. Miró a Julián con un odio que parecía fuego líquido y luego a Mariana, quien sollozaba en silencio. Finalmente, fijó su mirada depredadora en el notario, quien permanecía extrañamente quieto, como si estuviera esperando ese momento exacto. Me importa un bledo el protocolo y me importa un bledo su lectura lenta, sentenció Regina, golpeando la mesa con un puño cerrado que hizo saltar el tintero. Esto no es una negociación. Es una toma de posesión. No voy a salir de aquí sin el control total, y no voy a permitir que ninguno de ustedes me estorbe un segundo más. Se acabó la paciencia, se acabaron los juegos. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones de esa autoridad tóxica que había cultivado en años de mando, y soltó la frase que pretendía ser el punto final de la historia familiar, la estocada que debía rendir a sus hermanos y al propio sistema legal. Esto se acaba hoy. El eco de su voz quedó flotando en el aire pesado. Regina esperaba ver miedo en los ojos de Julián, esperaba ver la rendición final de Mariana. Esperaba, sobre todo, que el notario bajara la cabeza y le entregara la pluma para firmar su victoria. Sin embargo, lo que recibió fue algo mucho más aterrador que un grito. Recibió el silencio. Un silencio absoluto, denso y frío. El licenciado Saldívar no se movió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente dejó que el eco del grito de la coronel se apagara por completo, como si el despacho se hubiera tragado la furia de la mujer sin dejar rastro. Regina mantenía su postura agresiva, pero algo en la calma del notario empezó a fracturar su confianza. Sus hermanos también se quedaron mudos, mirando no a ella, sino al rostro del abogado, que ahora esbozaba una mueca que no era de miedo, sino de una profunda y profesional lástima. El poder de la disciplina militar acababa de chocar contra el muro impasible de la última voluntad de un hombre que conocía a sus hijos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. El silencio que siguió al estallido de Regina no fue el silencio de la sumisión, sino el de un vacío abismal. La coronel permanecía de pie, con los nudillos blancos apoyados sobre el escritorio y la respiración agitada, esperando que su orden, esa sentencia de muerte a la discusión, surtiera efecto. Pero el licenciado Saldívar no bajó la mirada. Al contrario, se acomodó los anteojos con una lentitud que bordeaba lo insultante, y con un gesto metódico, cerró la carpeta de piel que contenía las escrituras que hasta ese momento habían estado leyendo. Usted tiene razón en algo, coronel, dijo el notario, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un bisturí. Esto, efectivamente, se acaba hoy. Pero no de la manera que usted ha planeado en su estrategia de combate. Saldívar abrió un cajón lateral de su escritorio de caoba. De él extrajo un sobre de papel manila, grueso y sellado con 3 lacres de cera roja, intactos. El escudo de la notaría estaba impreso sobre la cera, dándole un aspecto de reliquia medieval o de sentencia de muerte. El nombre de don Aurelio de la Garza estaba escrito de puño y letra del difunto en el centro del sobre, con esa caligrafía firme pero cansada de sus últimos meses. Regina frunció el ceño. Sus manos temblaron imperceptiblemente. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando de recuperar su tono de mando, aunque el volumen de su voz había bajado un octavo. Ya leímos el testamento. Ya revisamos las propiedades. Lo que leímos, coronel, fue el cuerpo técnico de la herencia, explicó el notario, rompiendo el primer sello con un cortapapeles de plata. Pero su padre, que en paz descanse, conocía el temperamento de sus hijos mucho mejor de lo que ustedes creen. Él sabía que su uniforme no es solo una vestimenta, sino una coraza de soberbia. Y también sabía que sus otros hijos, Julián y Mariana, podrían ser presa fácil de esa disciplina que usted tanto presume. Regina sintió un frío repentino en la nuca. Mariana dejó de llorar y levantó la vista, confundida. Julián se inclinó hacia adelante, con los ojos bien abiertos. Este sobre, continuó Saldívar mientras extraía un pliego de papel oficial, contiene una cláusula de integridad familiar. Es un anexo de última voluntad, redactado en presencia de 2 testigos médicos y un juez de lo civil, apenas 3 semanas antes de su fallecimiento. Don Aurelio fue muy específico. Este documento solo debía abrirse si la concordia en esta sala se rompía.
Si el respeto que él tanto valoraba era sustituido por la fuerza o la intimidación. El notario desdobló el papel. El sonido del papel crujiendo bajo el peso del silencio fue más fuerte que el grito anterior de Regina. Yo, Aurelio de la Garza, comenzó a leer el notario con voz solemne. Entiendo que el mando y la razón no siempre caminan de la mano. Si al momento de mi partida, alguno de mis herederos intenta imponer su voluntad sobre los otros mediante el uso de la fuerza, el abuso de autoridad o la coacción verbal, se considerará que ha traicionado el espíritu de esta familia. Regina quiso interrumpir, quiso decir que eso era una trampa legal, que su padre no estaba en sus cabales, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El notario la miró fijamente por encima de sus lentes, prohibiéndole hablar con la pura fuerza de su autoridad civil. Por lo tanto, continuó el licenciado, establezco que cualquier intento de amedrentar a los coherederos invalidará de inmediato la porción asignada al agresor. Si la coronel Regina de la Garza llegase a usar su rango o su carácter para forzar la firma de este documento, su parte de la Hacienda Las Cruces, así como todas las cuentas bancarias asociadas, pasarán de forma automática y definitiva a la Fundación para Niños en Situación de Calle, San Juan Bosco, quedando ella únicamente con el derecho a percibir una pensión mínima de subsistencia, equivalente al sueldo de un cabo de infantería. El impacto de las palabras fue físico. Regina sintió como si le hubieran disparado a quemarropa en el plexo solar. Su rostro, que antes estaba rojo de furia, se tornó de un color cenizo, casi gris. Se dejó caer en la silla, ya no como una soberana, sino como alguien que acaba de ver cómo su ejército entero se desvanece ante una emboscada invisible. Usted gritó, coronel, dijo el notario, dejando el documento sobre la mesa para que ella pudiera verlo. Usted golpeó mi escritorio. Usted amenazó con que no saldrían de aquí sin que se hiciera su voluntad. Hay grabaciones de seguridad en esta oficina, y mi propio testimonio ante el colegio de notarios es ley. Su padre puso una trampa de honor, y usted, en su arrogancia militar, cayó de frente en ella. Julián soltó un suspiro largo, casi una exhalación de alivio y asombro. Mariana miró a su hermana con una mezcla de tristeza y terror. El silencio que ahora reinaba en la oficina era diferente. Era el silencio de una tumba donde Regina acababa de enterrar su propia ambición. El notario se cruzó de brazos y esperó. El poder se había desplazado. Ya no estaba en los galones del uniforme, ni en el grito de mando, sino en la pequeña hoja de papel que ahora descansaba inocente sobre la mesa de caoba. La guerra de Regina había terminado antes de que ella pudiera siquiera desenvainar su espada legal, y lo peor para ella no era la pérdida del dinero, sino el saber que su padre, el viejo al que ella creía haber dominado, le había dado la lección de disciplina más grande de su vida desde el más allá. El despacho del licenciado Saldívar se convirtió en una cámara de vacío. Regina sentía que el aire le faltaba, no por la altitud de la Ciudad de México, sino por el peso de una derrota que no figuraba en ninguno de sus manuales de táctica. Sus manos, aquellas que habían sostenido fusiles y firmado órdenes de despliegue, ahora descansaban inertes sobre sus muslos, temblando con una vibración finísima, casi eléctrica. La humillación no era un sentimiento que Regina conociera. En su mundo, la humillación era para los que desertaban, para los que fallaban en el campo de tiro, para los subordinados sin disciplina. Pero verse ahí, desarmada por un pedazo de papel y la voz cansada de un viejo notario, era como si le hubieran arrancado los galones de la piel con un cuchillo sin filo. El silencio de la oficina era ahora su peor enemigo. Cada segundo de mudez amplificaba el eco de su propio grito: «Esto se acaba hoy». ¿Una pensión de cabo?, susurró ella, y su voz no era más que un hilo de seda roto. La seguridad de la coronel se había evaporado, dejando atrás a la niña que siempre buscó la aprobación de un padre que, evidentemente, la temía y la conocía a partes iguales. Julián, que durante años había bajado la cabeza ante los desplantes de su hermana mayor, se enderezó en su silla. No había alegría en su rostro, sino una especie de asombro melancólico. Miró a Regina, no con el odio que ella esperaba, sino con una piedad que le dolió más que cualquier insulto. Papá siempre decía que el poder es como una granada. Regina, dijo Julián, con la voz tranquila por primera vez en años.
Si la aprietas demasiado fuerte para que nadie te la quite, acaba explotándote en la mano. No necesitabas gritarnos. No necesitabas venir aquí vestida de guerra. Solo tenías que ser nuestra hermana. Mariana, por su parte, se acercó un poco a ella, extendiendo una mano que se detuvo a mitad del camino, temerosa de tocar el uniforme que ahora parecía una máscara de carnaval. Él te amaba, Regi, murmuró Mariana con los ojos húmedos. Pero le dabas miedo. Nos decía que tenías el corazón de piedra y que las piedras no saben cuidar la tierra, solo saben marcar límites. Él quería que Las Cruces fuera un hogar, no un fortín. Regina no respondió. No podía. Sus ojos estaban fijos en el documento sobre el escritorio. La cláusula era clara, elegante y brutal. Al intentar tomar el control por la fuerza, había activado su propia exclusión. La hacienda, los viñedos que ella ya había empezado a rediseñar en su mente con muros perimetrales y sistemas de vigilancia, los caballos de raza, las cuentas en dólares, todo se le resbalaba entre los dedos como arena del desierto. La imagen de la coronel de la Garza, la mujer de hierro de la Secretaría de la Defensa, se estaba desmoronando frente a un notario de barrio que seguía limpiando sus anteojos con un pañuelo de tela. Regina pensó en sus colegas, en sus subordinados, en cómo se filtraría la noticia de que la gran estratega había sido derrotada por un muerto. El orgullo, ese motor que la había llevado a la cima de la jerarquía militar, ahora era el ancla que la arrastraba al fondo. Licenciado, dijo ella, tratando de recuperar una pizca de dignidad, endureciendo la mandíbula, tiene que haber un error. Mi padre no estaba en pleno uso de sus facultades. Esa cláusula es subjetiva. ¿Qué es amedrentar? Yo solo hablé con firmeza. Es mi forma de ser. Saldívar dejó el pañuelo y se colocó los lentes. La miró con una frialdad profesional que cerró cualquier puerta de escape. Coronel, no se confunda. En este despacho, el único peritaje que cuenta es el que ya se realizó. Don Aurelio dejó un video testimonial, grabado aquí mismo, donde explica que si usted se levantaba de su silla para gritar o golpear la mesa, la intención de coacción quedaba probada de facto. Y usted no solo gritó, usted amenazó con que nadie saldría de aquí. Eso, en cualquier código, aquí o en su tribunal militar, es abuso de autoridad. Regina cerró los ojos. Por un instante, se vio a sí misma en el patio de la hacienda, de niña, mandando a sus hermanos en juegos que siempre terminaban en llanto. Recordó la mirada de su padre desde el porche, una mirada que ella creía de orgullo, pero que ahora entendía que era de profunda preocupación. El viejo había planeado esto como su última misión de contención. Él sabía que el único lenguaje que Regina entendía era el de las consecuencias. Entonces, dijo ella, con la voz hueca, estoy fuera. Legalmente, respondió el notario mientras guardaba el documento en una carpeta roja. Usted ha renunciado a su herencia en el momento en que decidió que su voluntad estaba por encima de la de los demás. La hacienda Las Cruces queda ahora bajo la administración conjunta de Julián y Mariana de la Garza. Usted recibirá, mensualmente, el depósito que su padre estipuló. Ni un peso más, ni un peso menos. Regina miró sus manos. Estaban quietas ahora. El silencio en la oficina se volvió denso, casi sólido. Ella, que siempre tuvo un plan para cada emboscada, se encontraba en un callejón sin salida, rodeada por las sombras de una familia que nunca quiso entender y un padre que le ganó la última partida desde la eternidad. La coronel estaba en silencio, y en ese silencio, por fin, se escuchaba la verdad que tanto había evitado. El rango no sirve de nada cuando la guerra es contra tu propia sangre. El licenciado Saldívar deslizó la última hoja de la resolución sobre el escritorio, esperando las firmas que sellarían el destino de los de la Garza. El aire en la oficina, antes cargado de una electricidad bélica, ahora se sentía pesado, como el ambiente después de que una tormenta arrasa con todo a su paso. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde. Apenas habían pasado 2 horas desde que Regina entró pateando la puerta del mundo con sus botas de combate. Pero para ella, esas 2 horas habían durado una vida entera. Julián tomó la pluma primero. Sus manos, que antes temblaban por la ansiedad, ahora se movían con una calma nueva. Firmó con trazos rápidos, sin mirar a su hermana.
Mariana hizo lo mismo, secándose las últimas lágrimas con la manga de su suéter, plasmando su nombre justo al lado del de su hermano. El traspaso de poder era oficial. Las Cruces, con sus tierras, sus historias y su futuro, ya no pertenecía al mando, sino a la familia. Regina observaba la escena desde una distancia emocional que parecía de kilómetros. Seguía sentada en esa silla de madera, pero ya no parecía una coronel, parecía una estatua de sal. Sus insignias, que al llegar eran su mayor orgullo, ahora pesaban como lingotes de plomo sobre sus hombros. La humillación absoluta de haber sido vencida por el sistema que ella juró defender la dejó en un estado de parálisis táctica. «Hemos terminado», declaró el notario, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó como una lápida. «Coronel, los detalles del depósito mensual se le enviarán a su correo oficial. La hacienda queda bajo la tutela de sus hermanos a partir de este instante. Les sugiero que pasen a recoger las llaves administrativas con mi asistente». Regina se puso de pie. Fue un movimiento lento, mecánico, despojado de la agilidad marcial que la caracterizaba. Se ajustó la gorra de plato con una mano que ya no tenía fuerza. Miró a sus hermanos, esperando encontrar algún rastro de burla o triunfo en sus rostros, pero solo encontró una calma triste. «Regina», dijo Mariana mientras se levantaba para salir. «La casa de la hacienda siempre tendrá un cuarto para ti, pero no como jefa. Como hermana. Puedes ir cuando quieras, siempre y cuando dejes el uniforme en la entrada». Regina no respondió. No podía permitirse el lujo de la debilidad frente a ellos, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Caminó hacia la salida, cruzando la sala de espera donde antes había reinado como una deidad de la guerra. Al salir a la calle Juárez, el sol de la tarde le pegó en la cara, obligándola a parpadear. Los ruidos de la Ciudad de México, los claxones, los gritos de los vendedores, el rugido de los motores, le parecieron de repente extraños, ajenos. Se detuvo frente a su camioneta oficial. Su chofer, un sargento joven y disciplinado, se cuadró de inmediato al verla y le abrió la puerta trasera con un movimiento perfecto. «¿A la zona militar, mi coronel?», preguntó el subordinado con voz firme. Regina se quedó mirando el horizonte de concreto de la ciudad. Pensó en el cuartel, en las órdenes, en los informes y en la cadena de mando. Pensó en cómo se sentiría regresar a un mundo donde ella todavía tenía poder, sabiendo que en el único lugar que realmente importaba, en su origen, había sido derrotada por su propia arrogancia. Por primera vez en décadas, no tenía una misión. No había un enemigo que vencer, porque el enemigo la había esperado pacientemente dentro de un sobrelacrado. «No, sargento», respondió ella, y su voz sonó extrañamente humana, despojada de ese tono metálico de mando. «Solo conduzca. No importa a dónde». Subió al vehículo y se hundió en el asiento de cuero. Mientras la camioneta se incorporaba al tráfico pesado, Regina miró por la ventana y vio a Julián y Mariana salir de la notaría abrazados, caminando bajo el sol como dos personas que acaban de quitarse un saco de piedras de la espalda. Ella, en cambio, se alejaba en su burbuja de acero y vidrio, rodeada de un silencio que ya no era el de la autoridad, sino el del aislamiento. Don Aurelio de la Garza había ganado. Había logrado lo que nadie pudo en vida, desarmar a la coronel. En la hacienda Las Cruces, las uvas seguirían creciendo y el vino se seguiría fermentando, pero ahora sin el ritmo de las marchas militares. La guerra familiar había terminado no con un tratado de paz, sino con una rendición silenciosa en una oficina llena de polvo. Regina cerró los ojos, y por primera vez, dejó que el silencio la envolviera por completo, aceptando que hay batallas que se ganan perdiendo, y otras, como la suya, que se pierden ganando la razón pero perdiendo el alma.